Si el sueldo ha aumentado 5 veces, 6 veces máximo, y el salario, el dólar ha aumentado 25 veces, tenemos aquí 19 o 20 veces más en la pérdida del poder adquisitivo, y eso es lo que nos lleva a esta triste realidad que tenemos aquí. Este cuadro yo lo mostraba la semana pasada, no estamos hablando de un mes ni siquiera. La semana pasada el venezolano estaba ganando, vamos a redondearlo, 9 dólares. Eso era lo que ganaba el venezolano la semana pasada. Menos de la mitad de lo que ganan los cubanos, 11 veces menos que lo que ganan los africanos. Pero ese mismo cuadrito, entonces lo hacemos con el nuevo precio, en lo que ha variado una semana, y ya esto está por debajo de los 8 dólares. Esto quiere decir que el venezolano en apenas una semana dejó de ganar 40.000 bolos. Le rinde aún mucho menos la plata. Esta es la triste realidad por la que estamos atravesando, y en un gobierno que insiste ante la terquedad de seguir aumentando el sueldo, que no va a solucionar el problema de los venezolanos. Entonces, nuestro llamado a atención es que mientras que continúa esta lucha por el poder y esta discusión política, bueno, nuestro pueblo cada día es que está más pobre, ahí lo acabamos de ver, y por ende come menos y la crisis cada vez se agudiza más, y a eso hay que darle solución. Nuestro pueblo no le interesa si cambiamos de gobernador, si cambiamos de presidente, sino que se tomen medidas para resolver en lo inmediato sus problemas. Entonces, esa cifra en dólar significa 0.26 dólares diarios. O sea, un cuarto de dólar. Ese es el sueldo del venezolano cuando la ONU habla de que todo el que gane menos de 3 dólares está en pobreza extrema. Y eso es lo que está sucediendo, y es lo que nos tiene viendo a cada vez más cantidad de gente hurgando entre la basura, a que las enfermedades que ya estaban desaparecidas vuelvan a aparecer. Bueno, en lo personal yo fui hace 2 días a comprar una de las 3 pastillas que tomo para el azúcar, y me encontré con la noticia de que la cajita vale 420.000 bolívares. Y ojo, no dura un mes. Se llama Janubia, la pueden investigar, porque, o sea, de hecho lo puse en mis redes sociales también, porque la ando buscando a ver si me la traen de afuera, una cosa que sea más barata, que tampoco es tan así, porque me la ofrecieron de España y vale 30 euros. Entonces 30 euros es 1,5 millones. Entonces es peor todavía. Entonces nosotros lo sufrimos y lo vemos en carne propia, y no de ahorita. O sea, mi mamá fallecía hace poco menos de 3 meses. Yo lo vivía a diario, buscándole todas las cosas ante la escasez y ante el alto costo, que no hay seguro, no hay sueldo, no hay nada que valga. O sea, te muere de merma. Entonces, literalmente hoy una familia necesita lo que es un salario mínimo para comer un día. O sea, poco más de 130.000 bolívares. Ese es el salario que tenemos hoy en día, 136.000, si no le metemos el ticket. Ahora, pero si le metemos el ticket también, literalmente no puedes comer 3 días bien, ni mantener las cosas básicas 3 días bien. O sea, eso estamos hablando en que porcentualmente es 10 veces, o sea, necesitamos 10 veces más, o solo cubrimos el 10% de lo que necesitamos el 82% de los venezolanos con ese salario integral. Por eso nosotros, desde Unidad Visión Venezuela, y seguimos haciendo el llamado, porque hemos venido trabajando en esas soluciones que hay que darle inmediata a nuestro pueblo para comenzar a devolverle la calidad de vida. Insistimos con esto, hacemos un llamado a la gente que pueda, digamos, hacer realidad el que nosotros en las próximas semanas de verdad podamos presentar esta propuesta de manera seria y responsable al país, por encima de todas estas diatribas y de todas estas peleas que se han suscitado en los últimos días, lamentables y deplorables, pero además, porque para desgracia del país, pues de toda la nación, bueno, tenemos un gobierno que no asume sus responsabilidades. Pues bueno, lo que hace es, a través de su ineptitud, atacar
y no resolver esos problemas de los venezolanos, y prefiere continuar con esa actitud que debe reconocérsele, que es a través del abuso del poder y una capacidad de extorsión, de control, fundada en el hambre de los sectores poblacionales, que por apremiante necesidad y digamos una cuasi situación de rehenes, votan por sus captores. Ayer, entonces, ya para entrar en otro tema, la espuria constituyente Chimba le ordenó al expoder electoral organizar unas elecciones municipales, pero solo para alcalde. Orden que indudablemente no tenemos la menor duda que estas señoras van a cumplir rodilla en tierra, obviamente saltándose a la torera las disposiciones que establecen la Constitución, la ley electoral como tal, su reglamento, además de cualquiera otras consideraciones que ellos consideren pertinentes, éticas y morales, que obviamente no tienen. Sin embargo, tenemos que dejar claro que las elecciones municipales están establecidas en esta Constitución, que está vigente, no hay otra. Pero aquí dice claramente que se vencen los periodos de alcalde y, ojo, de concejales también, que es allí la primera manipulación del gobierno, en donde aún cuando votemos masivamente, entonces a través de unos consejos municipales vencidos, tratar de mantener ellos el control y el chantaje sobre unos alcaldes que resultaron electos mayoritariamente de la alternativa democrática, solo si la gente sale a votar en masa. Ahora, esto es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Esto no es un favor que nos está haciendo Delcy Rodríguez, ni el gobierno, ni nada por el estilo. Pero además queremos dejar claro que no importa quién sea el vocero de la ley, sino porque al final quien legitima la ley no es el vocero. O sea, entonces eso porque el gobierno nuevamente busca entrampar ante una juramentación ficticia que hay que hacer ante una Asamblea Nacional Constituyente que toda Venezuela y el mundo sabe que es ilegal e inconstitucional, pero que además, y lo dijimos también en días pasados, unos consejos legislativos que también tienen 10 meses con el periodo vencido. O sea, si vamos a la ley, a lo que dice nuestra Constitución, a lo que dicen las constituciones regionales, todos los gobernadores debieron de haberse en un Estado de Derecho juramentado es ante un juez. Ese era lo que realmente procedía. Hoy, bueno, se hace más importante entre quienes nos oponemos al gobierno y que proponemos salidas urgentes a la crisis, resolver esa falsa e irresponsable dicotomía entre votar o abstenerse. Desde Unidad Visión Venezuela reiteramos que nuestra única arma es el voto ciudadano, mientras que la ineptitud corrupta, abusiva, tiene todas las armas, incluyendo las de fuego y las de guerra, bueno, las institucionales, la violación impune al ordenamiento jurídico, bueno, las fastidiosas pero obligatorias cadenas que nos ponen ahora desde el noticiero de La Patria, que yo no sé, como que ya va por 4 veces diarias, pero también hay una realidad que tenemos que estar claros, y es que el gobierno tiene 5,5 millones de votos, no más, pero esa es su cifra, que hay que reconocerle que saben usarla, que saben instrumentarla. Esa es una realidad. O sea, no podemos tampoco ocultar esa realidad que estamos viendo. Ahora, la votación masiva es nuestra única opción. Y lo hemos ya comprobado. La opción responsable es votar, pero masivamente. Si nosotros no hubiésemos ganado la Asamblea Nacional, por ejemplo, el gobierno no se hubiese tenido que inventar una figura del desacato que no existe. El gobierno no hubiese tenido que llegar y lanzar esta Asamblea Nacional Constituyente chimba cubana. O sea, eso lo logramos fue a través del voto. El robo descarado que le hicieron a Andrés Velázquez, si no hubiese sido a través del voto,
no tuviéramos ahí, que de paso son las únicas pruebas que se han presentado en relación al supuesto fraude que cantaron de manera irresponsable algunos de nuestros compañeros, sacando una cuenta de que más por menos da menos, y no es verdad. Entonces, ahí también tenemos que estar claros. Entonces, nosotros en Unidad Visión Venezuela entendemos esa aserción entre lo que es responsabilidad, más allá de la simple palabra de cómo la entiende la mayoría. En tanto, esta palabra, de la misma, hay dos significados que podemos, digamos, buscar esa respuesta hábil. Porque responsabilidad es entonces responder con habilidad, con inteligencia, con pertinencia y suficiencia a cualquiera sea el reto que nos presente la existencia. El mejor ejemplo es el Estado Mérida. Porcentualmente no hubo el mayor número de reubicados, fue precisamente en el Estado Mérida. Sin embargo, los 8 sortearon todos esos obstáculos y pudieron ganar y cobraron. Todos ustedes fueron testigos ayer de las 4 juramentaciones de los gobernadores nuestros, las cuales una fue más masiva que la otra. Yo no vi ninguna escueta, y eso indudablemente debido a la necesidad que está viviendo nuestro pueblo, y ante el ver en ese gobernante que está más cercano una esperanza, una posibilidad a resolver los problemas. Entonces, votar a pesar de todos los obstáculos es responder hábilmente. Ejercer esa capacidad de respuesta es la única opción responsable que nosotros tenemos. Diputado, le preguntaría a mi esposo, participar en las elecciones municipales, que su posición implica que los que ganen tienen que ir a la constituyente. Pese a ello, llamaría a participar, en primer lugar. En segundo lugar, su valoración de la juramentación ante la constituyente. ¿Realmente la gente que votó por esos gobernadores votó para que fuesen a la constituyente? ¿No están decepcionando a su electorado o están cumpliendo con el electorado? Y sobre el salario mínimo, es un hecho que lo van a aumentar. ¿Qué otras medidas piensa que deberían acompañar ese incremento salarial? Que sin duda van a venir. Mira, vamos a empezar de atrás para adelante, que es más fácil. El sueldo, o sea, no se debe hacer ningún aumento de sueldo mientras que no tomes medidas que vayan en aras de parar la inflación, porque si no, pasa lo que ha ocurrido durante los últimos años. Y esas medidas, bueno, están más que claras, tienen que ver con el control cambiario, tiene que ver con no tener tantos controles, tiene que ver con emitir moneda de manera responsable, tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, tiene que ver con devolverle esas empresas que expropiaron y que hoy no producen o no hacen nada. Bueno, un conjunto de cosas que en términos generales, bueno, yo creo que todos en ese sentido lo hemos dicho y lo hemos repetido por cantidad de veces. Sin embargo, el gobierno no le interesa escuchar ese planteamiento. Fíjate, en cuanto a la juramentación, primero voy a hacer una cita como dijo Luis Vicente León. Es malo juramentarse y es malo no juramentarse. Pero juramentarse unos sí y otros no, eso es peor. Y bueno, y ahí vimos el resultado. En cuanto a al tomar esa decisión de juramentarse o no, bueno, mira, cuando el político como tal no es capaz de asumir cuál es la realidad del poder, bueno, definitivamente está perdido y empieza a navegar en un mundo de fantasía. Yo respeto la posición del compañero Guanipa, pero la gente fue a votar para que él gobernara. O sea, ahora que estos señores dejaran claro antes esa espuria constituyente de que es ilegal, inconstitucional. Chávez lo hizo en el año 99 y no estaba muerta la constitución y la llamó moribunda y todo aquello. O sea, ¿por qué ellos no lo podían hacer? Bueno, falta tener la voluntad y decir las cosas como son, con nombre y apellido. O sea, lo que tú no puedes dejar a un pueblo después acéfalo como tal, porque la realidad es que ahora van a repetir unas elecciones. La gente que ya superó todos los obstáculos y que ganó, bueno, yo ahora ahí sí tendría mis dudas en si la gente va o no a participar. Ahora, lo que tenemos que estar claro es que no podemos ser huelguistas electorales
para un proceso y para otro no. La información que nosotros manejamos es que en mayo van a ser las presidenciales. Entonces, no vamos a votar ahorita, le dejamos la cama al gobierno para que todo el escenario se siga manteniendo rojo, rojito, e incluso crezca como tal, que ojo, que con todo y las gobernaciones no creció, digamos que de 3 ahora tenemos 5, con todo y la dicotomía que había de si votamos o nos abstenemos. Entonces, lo que creo es que lo que hay es que ser sincero, honesto, responsable en el mensaje que debemos transmitir. Por ahora, no importa nuevamente si ganamos 300 alcaldías o no. Porque igual el gobierno, ahí está, va a poner los protectores, se va a inventar, ya tenemos la información de corporaciones municipales, chévere. Bueno, pero dentro de 7 meses, si la información que nosotros manejamos se da, o en el peor de los casos, dentro de 13 meses y pico, como toca en la Constitución, se da, bueno, cuando cambiemos al gobierno nacional, todo eso va a volver a la normalidad y vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes y todas esas inhabilitaciones, al que metan preso, al que le montan una gobernación paralela, una corporación, bueno, todo eso lo vamos a echar para atrás. Ahora, lo que no podemos es abandonar esos espacios como tal. Entonces me hablaba de la juramentación, me hablaba de los aumentos y lo otro que me hablaba era... Los alcaldes que ganen van a tener que ir a juramentarse ante la Constituyente. Bueno, con la aclaratoria que tiene que haber en que, digamos, ese es un chantaje, un obstáculo más que vamos a pasar para lograr el objetivo, que es sacar a esos alcaldes rojo-rojitos de los espacios que hoy ocupan. Eso, pero dejando claro, indudablemente, de que simplemente es otra de las arbitrariedades, otra de las cosas que son inconstitucionales que se está inventando el gobierno. Pero que bueno, que dejando las cosas claras, tenemos que pasar por ahí. Ahora, porque si no, también las presidenciales las pudiera convocar ese adelanto, la misma constituyente, y entonces ahí sí vamos a decir que sí se vaya a juramentar. O sea, lo que tenemos es que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y políticamente tomar las decisiones correctas para poder lograr en el menor tiempo posible los cambios que necesitamos para poder de verdad avanzar y salir de este atolladero en el que nos encontramos metidos. ¿Se van a presentar candidatos? Tomando en cuenta que muchos partidos de la oposición han dicho que no van a participar, ustedes van a presentar candidatos en todas las municipales, todas las alcaldías. Fíjate, sí tenemos candidatos propios, no muchos, pero sí tenemos. Y sí tenemos otros candidatos, bien sea de las organizaciones políticas que aún están vigentes o de alcaldes que están en ejercicio, que van a aspirar a su reelección, y en su momento, en las próximas semanas, una vez discutida y debatida esta situación, y que hay un obstáculo natural que ya podemos superar, que es indudablemente el ponernos de acuerdo antes y presentar todos una sola fórmula para que no nos vengan con eso de las sustituciones y las modificaciones nuevamente, y a través de esta vía, por ejemplo, tengamos hasta hoy perdido el Estado Bolívar, porque yo soy un convencido de que ellos mismos se entramparon en su sentencia, y que en los próximos días, cuando nosotros presentemos ese recurso ante esa instancia, una vez agotado el administrativo, que ya lo hizo Andrés Velázquez, van a tener que darnos la razón. Ahora, bueno, ahí entra la decisión de Andrés, si seguramente no, ya ese es otro tema del cual escapamos nosotros, pero lo importante es demostrar que con organización podemos ganar, pero también con organización, cuando nos ganan y hay la trampa, también la podemos demostrar. Entonces es hacia eso que nos tenemos que organizar, que tenemos que ir optimizando las cosas, dejar los intereses personales a un lado para poder indudablemente avanzar. Bueno, y de paso, en toda esta semana, indudablemente que vamos a forzar, a exigir, y debe haber una movilización ciudadana para pedir indudablemente que esas condiciones, que se cumpla con la ley, más nada de eso, pero además pedir que se nombre un nuevo CNE
en donde la comunidad internacional puede jugar un papel muy importante, en donde tengamos de verdad autoridades probas que generen la confianza y que sean lo que ayude a recuperar la confianza de quien hoy no la tiene. No queda claro la pregunta, por lo menos a mi modo de ver. Si hay CNE nuevos, ¿se presentan candidaturas ustedes o no presentan? ¿Sí o no? O sea, sí. O sea, ¿presentan o no presentan candidaturas? Uno, dos. Y la apreciación sobre el premio Sájarov que le dieron a la oposición. Mira, fíjate, sí presentamos candidatos. En ese trayecto, lo que tenemos es que esas nuevas condiciones, exigir nuevos CNE, y eso lo tenemos que hacer todos unidos. No, fíjense, y fue una de las críticas que nosotros hicimos para el proceso regional, faltando 11 días exactamente, fue que la compañera Delsa fue a introducir de manera formal ante el órgano, ante el Poder Electoral, la solicitud en cuanto a la violación que se venía planteando de las sustituciones y las modificaciones. Y por eso no se pudo accionar con anterioridad, no se pudo forzar a que todas estas irregularidades no siguieran por lo menos cometiendo cada vez más, porque todos vimos que faltando 72 horas, entonces nos metieron el tema de las reubicaciones como un adicional a todas las violaciones. Pero tomando en cuenta lo que sucedió con los magistrados del TCJ, Lo del premio. Que no, obviamente no han podido tomar posesión legal, sino que están afuera. ¿No sucedería lo mismo con el CNE al nombrar los rectores del CNE? ¿Qué pasará si no los... Ya va, fíjate, estamos haciendo un planteamiento totalmente distinto a ese de la confrontación. Fíjate, eso que tú me estás planteando es un escenario que un sector político viene desarrollando como estrategia en donde no ha funcionado, en donde es la confrontación, en donde es la polarización, en donde tenemos 2 TCJ, en donde... No, nosotros no estamos planteando eso, estamos hablando que con la comunidad internacional, que ya hay, el Grupo de Lima se pronunció, mañana tenemos reunión con algunos embajadores de ese grupo, en donde desde esa posición, desde donde los garantes de eso que llaman diálogo exploratorio, indudablemente nos lleven a buscar esa condición en donde, digamos... esté un órgano equilibrado en donde el gobierno proponga, digamos, 2 nombres, la oposición proponga 2 nombres y haya uno que cuente con el aval tanto del gobierno como de la oposición, pero adicional a eso, que la observación internacional entre toda esta comunidad internacional y no los países que solo les interesa al Ministerio de Asuntos Electorales y al gobierno. Y en cuanto al tema del premio Sájarov, nosotros tenemos desde Unidad Visión Venezuela una inquietud, pues. Primero, ¿quién va a administrar esos 50.000 euros? Eso casi más de 2.500 millones de bolívares, eso uno. Pero segundo, nosotros el próximo domingo vamos a presentar una propuesta formal al colega Julio Borges, en donde, por ejemplo, en eso coincidimos con Ledesma u otro actor que ha venido ya adelantando algo por el Twitter, en donde por ejemplo, se cree un fondo, se atiendan a los familiares de las más de 400 presos políticos que existen, pero además yo creo que se puede armar un gran plan social para atender a un sector importante con una cantidad de dinero que no es nada despreciable. Lo que no se puede perder es eso en publicidad, en propaganda, cuando tenemos un pueblo pasando hambre y necesidad. Entonces yo creo que es un buen momento de que demuestren con hechos que de verdad le interesan los problemas de nuestro pueblo y se utilice ese dinero de manera realmente óptima. Gracias. No, diputado, luego del proceso electoral de estas regionales de los gobernadores, la mesa de la democrática quedó muy cuestionada. Usted había presentado varias propuestas para revisarla. Hay algunos líderes políticos que dijeron que nunca la mesa lo llamó, que es el grupo de los 4 nada más. ¿Qué tiene planteado la unidad, la Visión Venezuela, en cuanto
a una nueva reforma estructural completa. Mira, yo vuelvo a lo que dije hace unos cuantos meses y que he repetido N cantidad de veces, y no es el yo lo dije, yo lo advertí, yo tenía razón, porque con eso no vamos a devolver el tiempo. Sin embargo, mira, aquí está la carta que nosotros entregamos el pasado 31 de enero en la Asamblea Nacional al que es hoy coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, al doctor Cartaño. Muestro esta porque tiene la firmita aquí, ¿verdad? Pero el planteamiento en esta, nosotros hablábamos y lo decía clarito, mira, que la MUC debía de pasar de ser una mesa de partido a un gran movimiento de unidad democrática. Y aquí habían 16 puntos claros que nosotros planteábamos. 16 puntos que si revisamos así muy rapidito, primero el tema de las plenarias, de las reuniones, nunca se dieron. Y bueno, sabemos y estamos claros que las diferencias son válidas en democrática, pero si no tenemos un espacio para discutirlas, indudablemente que se hacen pública esa desavenencia, y es lo que ha seguido ocurriendo a través de esto. Lo único que se cumplió de estos 16 puntos fue la sustitución del secretario ejecutivo. Y pensaron que con eso estaba el problema resuelto. Pero además con una nota de prensa en donde nombraron una comisión para reestructurar la alianza opositora, donde estaba incluso el mismo Chubo, que ahora pareciera que él no es culpable de esta reestructuración cuando él estuvo ahí, estuvo de acuerdo antes de su salida. Y bueno, todos sabemos y vemos que de nada sirvió eso, pero no sirvió porque, bueno, mira, nosotros pedíamos renovación de vocería, por ejemplo, eso no, seguía al mando los mismos, hicieron un voto ponderado para seguir los 4 del comando Mete la Pata, como lo denominamos en Visión Venezuela, a pesar de que ampliaron y nació el G9, seguían siendo 4 o 5 factores los que decidían por todo. Pero además, esa incorporación que nosotros pedíamos de las ONG tampoco se dio. Pedíamos, entre otras cosas, y lo vamos a ratificar, indudablemente puliendo y adaptando a la realidad, bueno, y valga la redundancia, que había que conectarse con la realidad del venezolano, que había que tener una estrategia definida, que había que avanzar en una alianza de propósito, pero que había que tener también una plataforma amalgamada de movilización, y que no se podía seguir subestimando al régimen. Aquí todavía de verdad hay quienes creen, no, es que Maduro es bruto, es un burro, y bueno, y eso es fácil, y bueno, y como la gente está pasando hambre y está pasando trabajo, eso es suficiente, el descontento. No, la gente nos prestó un voto en 2015 y ahorita hay un mensaje bien claro que hay que analizar, es que la gente no confía en el gobierno, pero tampoco confía en esta cúpula, en esta dirección política. Y entonces, si vamos a hacer una reestructuración, si vamos a hacer una reinvención de la mesa, hay que hacerla de verdad en una unidad, como nosotros la hemos denominado en nuestro eslogan, sin exclusión, en donde haya reuniones permanentes, en donde se unifiquen realmente los criterios y en donde estemos los que de verdad tengamos y persigamos un mismo objetivo. Porque aquí hay algunos que andan jugando a la intervención, otros no sé si al golpe, y broma, bueno, otros que sí queremos hacerlo a través de la vía que nos permiten nuestras instituciones hoy de verdad secuestradas, pero bueno, que es nuestra única arma, pero además hay que tener desprendimiento, hay que tener tolerancia, hay que tener respeto y dejar la inmediatez. Aquí, o sea, desde el año pasado, desde hace unos meses, cuando veníamos con el tema de las protestas, habían compañeros aquí que hablaban de unas elecciones generales que sabíamos que no eran verdad. Entonces no le podemos seguir cayendo a coba a la gente. En eso nosotros vamos a seguir siendo enfáticos, vamos a seguir haciendo nuestro planteamiento que hemos venido haciendo durante los últimos años, y ojalá esta sea una oportunidad para hacer realmente una reestructuración en donde se involucren y vaya una coalición, llámese Mesa de la Unidad Democrática o como quieran, porque aquí en el pasado la Coordinadora Democrática cumplió también su objetivo y entramos en una etapa más o menos igual de crisis en aquel momento, después del referéndum, después que la mayoría se abstuvo en unas elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2005, en donde empezamos a recuperar el voto en el año 2006, en donde eso nos unificó, fíjate,
en algún momento, y ese tiene que ser el mejor ejemplo, hace 10 años, cuando le ganamos a Chávez, la reforma, la propuesta de reforma, se la ganamos porque todo nos unía es en base a un sí o a un no, y no a unos nombres determinados que iban a tener un determinado espacio. Y creo que eso debe ser el mejor ejemplo que nosotros debemos de tomar en esta nueva ruta, que urge tomarla, porque de lo contrario, aquí entonces lo que tendremos es un escenario en donde en el año 2018, cuando vengan las elecciones presidenciales, habrán 6 candidatos presidenciales de la oposición. Maduro agarrará su maleta y se irá porque es muy malo y ni siquiera en ese sentido va a poder ser candidato, pero entonces tendremos la continuación, bien sea con un chavismo crítico, democrático, disidente o con cualquiera de sus filas que se cuele ante esta triste realidad, que de seguir así es la que se va a presentar. Nosotros simplemente lo estamos alertando con tiempo. Yo creo que hay posibilidad de recomponer todo lo que es la verdadera unidad superior, y bueno, y en base a eso nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para que eso se concrete y se lleve a cabo en feliz término.